Buenas tardes.
¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha y se le observa bien. Dime. Yo no los escucho. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está Perú? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, aquí, hola, ¿cómo están? Mi grupo predilecto. Aguárdenme en unos segunditos que estoy con un tema del dispositivo aquí. Ya estoy con ustedes. Ok. Ya. ¿Cómo han pasado? Vamos a hacerlo lo más interactivo posible para que de esa manera les sea más llevadero a ustedes, ¿ok? Porque hoy, bueno, nada, es día de trabajo, día final de trabajo de la semana, ¿ok? Y a veces nos pasa que estamos un poco más cansados de lo habitual. Así que espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con lo que nos estaba faltando, ¿ok? ¿Les parece bien? Berta, muchas gracias, Eduardo, que sé que estuvieron ahí, estuvieron al tanto y enlazándome como siempre, así que bueno, comenzamos con muchísimo gusto. ¿Te parece bien, Berta? Buenas tardes, doctora. Sí, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, perfecto. Vamos a comenzar, ¿ok? Habíamos quedado en un, diríamos, módulo que les voy a dar, que había quedado pendiente, ¿ok? Yo ya mandé igualmente la información, así que la van a recibir en el PPT sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a hablar sobre la violencia sexual desde el punto de vista más clínico, si se quiere, y más en lo que concierne a las criminologías especializadas. Ustedes saben que las criminologías tienen como objeto de estudio el objeto criminógeno, ¿ok? O lo que vendría a ser lo que genera o produce en sí mismo la interpretación de parte de ciertas personas de acceder a un beneficio que la acción del crimen genera. ¿Sí? La criminología va a tratar de analizar en términos generales por qué se busca llevar a cabo ese crimen, ¿ok? Y esta interpretación o esta, de alguna manera, lectura que se hace desde lo criminológico, lleva a que después nosotros tengamos lo que se llaman las criminologías especializadas, ¿ok? Hoy por hoy las criminologías especializadas son más de 20. Hay muchísimas criminologías especializadas, inclusive hay criminologías especializadas climáticas, análisis criminológico del clima asociado a los actos y a los modus operandi del crimen. Hay criminologías especializadas en, por ejemplo, naturismo, análisis criminológico de las conductas afrendadas y, diríamos, ejercidas criminalmente contra animales. Análisis criminológico especializado, en este caso, por ejemplo, de violencia de género, ¿sí? Y lo que se conoce como sexología forense, o sea, criminología de la sexología forense, ¿ok? Cuando hablamos de sexología forense, hablamos de una disciplina dentro del ámbito forense que es supraespecializada, o sea, dentro de lo que vendrían a ser los crímenes sexuales, analiza especialmente cuáles son las características, diríamos, y las connotaciones sexuales de ese crimen específico, ¿ok? Y trata de interpretar por qué se lleva a cabo ese crimen, con qué, diríamos, satisfacción, o mejor dicho, para una palabra que no los confunda, con qué objetivo regodriante para el victimario ya se lleva a cabo para poder entender por qué razón lo cometen. Por supuesto que, a ver, no va a ser justificativo este elemento, ¿ok? De la acción. Sin embargo, la criminología trata de investigar estos elementos, ¿por qué? Porque nosotros en el proceso de investigación o en los operativos,
como es el caso que yo, por ejemplo, trabajo en operativos policiales, sí nos interesa saber mucho cuáles son los movimientos del posible criminal con el objetivo de poder entender en realidad esto de poder anteponerse a los movimientos siguientes. Para eso hay que conocer el modus operandi y el modus vivendi y las características en realidad psicológicas, vivenciales, antropológicas, costumbristas, que puede tener cada tipo de criminal. Por eso, como existe un tipo distinto de crimen, también existe un tipo distinto de criminales y existe una tipificación criminológica de cada una de las figuras. Así como también va a existir una criminología especializada en sexología forense, en feminicidios, en crímenes feminicidas, en crímenes de odio y de género, ¿ok? Y la vamos a estudiar desde ese lugar. Entonces, uno de los elementos que se trabaja cuando trabajamos en criminología son los elementos, diríamos, más del orden dinámico. O sea, cómo funcionan los aspectos centrales que hacen al métier de la conducta criminal que estamos analizando. Ya no estamos en el terreno de los derechos, ¿ok? Hemos pasado el terreno de la criminología. Tampoco es el terreno de la criminalística donde van a estudiar la escena mis compañeros que son especialistas técnicos. Es el terreno del análisis comportamental de la conducta criminal, ¿ok? Y del análisis del funcionamiento, de por qué determinados aspectos, como es mi caso, que soy psicóloga especializada en esta área, ¿por qué puedo explicar que hay determinados aspectos que para un, diríamos, feminicida aplican desde el punto de vista de su perfil psicológico y comportamental, y no van a aplicar para un formato de varón, por ejemplo, si estamos hablando de varones, que en realidad, diríamos, tenga más predisposición psicológica y de perfil psicológico criminal a ser un pederasta o a ser un abusador sexual infantil, ¿ok? Hay diferencias, y esas diferencias es información que desde mi expertise nosotros de alguna manera le ofrecemos a la criminología. La criminología con el equipo de profesionales especializados, que son detectives especializados, investigaciones y demás, se encarga de trabajar conjuntamente con nosotros e investigar más en detalle qué es lo esperable del comportamiento de ese sujeto, ¿sí? Y cuáles son los movimientos que vamos a poder, diríamos, interpretar como esperables o no esperables en ese escenario criminógeno en el que estamos interviniendo y trabajando. ¿Hasta ahí estamos? A ver, cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Cómo? ¿Capaz que quiere hablar? Ahorita le abro. ¿Cómo estamos? Ya, ¿con quién hablo? Capaz que se le prendió el micrófono, a ver. Ok. Bueno, voy a continuar. Bien, vamos a tratar de entender, ¿sí? Entonces, por consiguiente, de qué manera, ¿ok? De qué manera, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual, el agresor sexual, el perfil de agresor sexual, interpreta el objeto. El objeto, cuando hablamos de concepto objeto, lo estamos hablando desde el plano netamente psicológico y clínico. El objeto de su deseo o el objeto de su amor mal planteado, ¿ok? Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es un agresor. Sí, pero también tiene un objeto de amor y un objeto de deseo. Y este objeto de amor y este objeto de deseo está asociado a enlaces totalmente adulterados desde el punto de vista del orden de lo que vendría a ser lo psicosexual normal. Hay una adulteración, no lo justifica legalmente, pero sí tienen que saber de qué se trata, porque si lo conocen pueden, diríamos, decodificar muchísimo mejor y de manera más sana y saludable la conducta inadaptada de este tipo de personas. Lo que es más importante, podemos aprender a prevenir este tipo de perfiles.
que a mí me parece que es un elemento que nos tiene que realmente importar y favorecer muchísimo más, ¿ok? En lo que es el terreno de la investigación. Acuérdense en que en el área especializada como la que yo trabajo, no solamente se trabaja desde el punto de vista de la clínica y de la, diríamos, parte de entrevistas e interrogatorios, sino que también trabajamos desde el punto de vista de la investigación criminal. O sea, tratamos de prever, tratamos también de trabajar en lo que es prevención criminológica, ¿ok? Que son, diríamos, otros terrenos donde después posteriormente se puede empezar a trabajar, que también están vinculados de manera directa con aspectos como, por ejemplo, las políticas criminales sociales, cuáles son los fundamentos centrales que se desarrollan en políticas criminales para prevenir determinados perfiles, para prevenir determinadas multiplicaciones de personas peligrosas para otro tipo de población de personas, como por ejemplo las mujeres o las niñas, etc. ¿Ok? Ya les estoy dando un panorama general. Bien, empecemos. ¿Por qué es necesario la existencia de criminologías especializadas? La esencia criminógena del acto criminal es epistemológica. La esencia criminógena del acto criminal que nosotros investigamos y al mismo tiempo buscamos de alguna manera sancionar legalmente es epistemológica. Epistemología deriva, diríamos, del latín y es la ciencia que estudia las distintas condiciones en las que se vaticinan los acontecimientos durante el proceso de la evolución de la humanidad, ¿ok? Es la ciencia de las ciencias, es la ciencia que estudia las ciencias que analizan por qué nos comportamos o por qué el hombre se comporta de determinadas maneras en una era y se comporta de determinadas maneras en otra. Cuando yo hablo de que la ciencia criminológica del acto criminal es epistemológica, digo que el acto criminal está en constante movimiento. Como diría Howard Lockhart, el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analizamos como punto central de nuestra investigación o nuestro análisis el acto criminal, tenemos que estar constantemente en movimiento, ayornándonos, preparándonos, etc. Porque el acto criminal se mejora día a día, se supera sobre sí mismo y a su vez acompaña también la, diríamos, evolución de la tecnología, del tiempo y de las características modernas de la época en la que nos encontremos. Yo lo que les decía en la clase anterior era que no es lo mismo un homicidio tipificado, especialmente agravado hoy, que lo que podía ser considerado un homicidio en la época medieval o en la época de las cavernas, que directamente la figura homicida no existía. ¿Ok? Entonces este elemento es central, porque si ustedes no entienden que el objeto de análisis, diríamos, de la criminología es el acto criminal que se especializa a la par de la era que vamos avanzando, quedamos utilizando herramientas totalmente vetustas para la investigación, la interpretación y la prevención de los actos criminales que nos acechan al día de hoy. ¿Ok? Eso aplica también para lo que vendrían a ser los feminicidios. Fíjense que si nos ponemos a pensar, en los feminicidios encontramos cada vez articulaciones del acto criminal en sí mismo, cuando es ejercido desprofeso y por voluntad propia, ¿sí? por voluntad especialmente agravada, ¿sí? Nos encontramos justamente con este elemento, con que utilizan cada vez más herramientas de la actualidad para especializar y para sofisticar los métodos a través de los cuales, diríamos, llegan a cabo la acción criminal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un caso que en la era de antes, cuando yo no contaba con celulares, lo tenía como un caso decidido de suicidio de una mujer, donde me encontraba una nota escrita a su puño y letra, que quizás no había lugar tanto derecho a la duda. En estos días, como por ejemplo en el ámbito criminal se utiliza en muchos casos que lo hemos visto, el celular, donde la víctima aparece aparentemente suicidada y aparece una nota en un celular, pero no de puño y letra de la víctima, está hablando de cómo el acto criminal utiliza a su beneficio la evolución de la tecnología para tapar las pruebas. Y estos elementos nosotros tenemos que tenerlos conscientes siempre, y siempre tenemos que estar ayornados.
Yo no puedo decir, bueno, no importa, recibió, se automandó un mensaje de texto, seguramente fue ella que lo escribió y se suicidó. En esa instancia, la epistemología del momento actual me obliga a que por la actualización del acto criminal en sí mismo, obligatoriamente, de manera ultra vinculante, tenga yo que investigar si realmente ese mensaje de texto se lo automandó la víctima o ese mail se lo automandó la víctima, porque puede haber, diríamos ahí, un subterfugio o puede haber una tapada de un indicio que pueda ser clave para darnos cuenta que en vez de un suicidio, quizás haya sido un homicidio, ¿sí? Donde se buscó forzar la existencia de un suicidio. ¿Ok? En esos casos es aplicable la autopsia forense, la autopsia psicológica, perdón, forense, que también es muy propicia para poder aplicar, y la reconstrucción de pruebas. Pero les estoy llevando al campo de la criminología especializada conceptos o viñetas que aparecen en el plano de los feminicidios, por ejemplo. Cómo de alguna manera la tecnología hoy, por un elemento epistemológico, coyuntural, histórico, nos ayuda en un nivel y en otro nivel nos ultracomplejiza el proceso de investigación, ¿sí?, que llevamos a cabo. Cuando, por ejemplo, se trabaja en el ámbito de narcóticos, en el ámbito de narcotráfico y demás, como lo tomábamos en las clases anteriores, también nos encontramos con una sobreespecialización del crimen, en función específicamente de la evolución de la era en la que nos hallamos, ¿ok? El narcotráfico de Pablo Escobar no es ya el mismo que el sistema narcotráfico y de pasaje narcótico, ¿sí?, que ya se analiza en la actualidad, porque en la actualidad el crimen ya incorporó nuevos métodos contemporáneos y ultracontemporáneos que quizás aquí a Latinoamérica no han llegado, para poder difundir la ola criminal. ¿Ok? Aplica de la misma manera para el feminicidio. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Me están siguiendo todos o se me durmieron? Sí, sí, doctora, estamos aquí. Muy bien. Vamos a continuar. No quiero que sea demasiado denso porque es un viernes a última hora. Ok, Ingrid. Gracias, Lady. Perfecto. Es un viernes a última hora y no quiero dejarles la cabeza porque es un tema medio pesadito, pero lo vamos a hacer bien interactivo. Gracias. Bien. La necesidad de que se aborden temas de índole sexual vinculados al crimen conduce a que nazca la necesidad de reconocer algunas ciencias, ¿ok?, coyunturales. ¿Ok? Me corté. Ok, aquí estoy. La necesidad de que se aborden temas de índole sexual vinculados al crimen conduce a que nazca la necesidad de reconocer algunas ciencias coadyuvantes de la impartición de justicia. La criminología, por ejemplo, y la victimología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la victimología forense va a ser la segunda ciencia coadyuvante de la justicia, conjuntamente con la criminología, para poder darle información a la ciencia acerca, por ejemplo, de tipificación criminológica especializada de feminicidios, por ejemplo. ¿Ok? Donde yo voy a analizar las características potenciales de la víctima, el modus operandi del victimario, las características potenciales del victimario agresor sexual, las características distinguibles entre agresor sexual y agresor circunstancial sexual. Existen tipificaciones y subtipificaciones que van a alimentar los aspectos de lo que es la victimología forense y ayudadas con la criminología y la investigación criminológica van a aportar la mayor información expresiva a la justicia para que la justicia testifique y sancione acerca del hecho y cómo de alguna manera podemos interpretarlo desde el punto de vista jurídico y procesarlo debidamente. La especialización se logra con el cometido de estudio de temas complejos que han sido relativamente descuidados y que requieren pronta solución. Nos empezamos a encontrar que a medida que avanzamos en la era en la que vivimos, todas las temáticas que en un pasado, ¿se acuerdan cuando las mujeres no eran analizadas como objeto de estudio, o mejor dicho, los hombres no eran analizados como objeto de estudio y sí eran las mujeres por un tema cultural y de género? Ahora empieza a pasar lo opuesto. Empiezan a aparecer en presencia y sobre la superficie las poblaciones que antes no eran estudiadas.
Hoy por hoy ya se estudian las características de los perfiles criminales y potencialmente criminales de varones, potencialmente agresores sexuales, potencialmente agresores, potencialmente feminicidas, cuando en realidad los varones eran una población en el pasado relativamente cercano que no se analizaba. Entonces, comenzar a subanalizar estas características por primera vez estudiables empieza a obligar a que las criminologías, ¿sí?, se especialicen. Empiezan a surgir subconductos dentro de la criminología, ¿sí?, que analizan específicamente determinados objetos y no todos a la vez. ¿Bien? La criminología sexual es una disciplina de la criminología general que, retomando elementos de la sexología, la medicina, la psicología y el derecho, ¿sí?, analizan factores endógenos y exógenos manifestados en quienes cometen algún delito sexual, teniendo como objetivos la protección de los bienes jurídicos como la libertad sexual, el normal desarrollo psicosexual, la indemnidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad. La criminología sexual lo que va a analizar es, de alguna manera, elementos del orden de la sexología, la medicina, la psicología, el derecho, para estudiar las conductas desde lo criminológico de los posibles agresores sexuales, ¿sí?, cuando ellos de alguna manera violan, de alguna forma, los derechos sexuales de los ciudadanos, ¿sí?, y la protección de sus bienes jurídicos desde el punto de vista psicosexual, como por ejemplo ser un abuso sexual infantil que está como, diríamos, figura jurídica violando los derechos de evolución natural y normal, esperable, de un menor en el ámbito psicosexual. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos de un abusador sexual, estamos hablando de un agresor sexual privado, del índole doméstico privado, ¿ok? A diferencia del violador, que es del índole público, ¿sí? Donde en realidad, si lo tipificamos desde lo criminológico sexual, ¿tá?, lo primero que vamos a tenernos es analizar si hay aspectos presentes en el orden de la adulteración que genera este sujeto en la evolución psicosexual esperable de un niño o de un menor. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Todo lo que son crímenes que integrarían adulteración de la libertad sexual de las personas, menores o adultas, el normal desarrollo psicosexual de personas menores o adultas, la indemnidad sexual, ¿ok?, y el libre desarrollo de la personalidad desde el punto de vista psicosexual, son de alguna manera figuras delictivas que van a entrar a ser analizadas dentro de lo que vamos a conocer como la criminología sexual especializada, donde se va a estudiar, diríamos, cuáles son las características del agresor, pero también, desde el lado de la victimología forense, cuáles son las características potenciales de la víctima o de quienes tienen un perfil predisponente a ser víctima de este tipo de agresores y no de otros. ¿Bien? Ok. En línea con la criminología clínica, que es otra criminología, que es la criminología que utilizamos los peritos cuando hacemos lo que vendría a ser el diagnóstico diferencial, cuando en realidad identificamos de alguna manera, ¿ok?, o discernimos, mejor dicho, si hay, por ejemplo, una irrupción esquizofrénica que lleva a la locura y al desastre a una persona, o la persona lo hace con premeditación y alevosía, ¿sí? En la línea como la criminología clínica, ¿sí?, la criminología sexual o especializada sexual facilita el diagnóstico, pronóstico a futuro, prevención y tratamiento de los sujetos implicados en estos actos. Como les decía recién, la díada víctima-victimario, tanto víctima como victimarios / agresores. ¿Ok? Con ello se determinan los elementos personales, familiares, que favorecen o inhiben, hacen vulnerable o inhabilitan la ejecución de este tipo de conductas. Porque para que nazca
un abusador sexual, ¿sí? Tienen que existir muchísimos elementos predisponientes a habilitar el abuso sexual en su entorno. Porque las personas, diríamos, a ver, nazca es un término de una expresión, ¿ok? No quiere decir que nazcan así, pero ya, a ver si se me entiende, tiene que haber un escenario predisponente, fértil, para que emerja un agresor sexual y no emerja una persona que no tenga esta, diríamos, predisposición criminológica. ¿Ok? Entonces, se estudian por consiguiente tanto elementos personales como del núcleo familiar al del cual emergen. Todo esto tiene que ver con lo que sería la reconstrucción del ámbito del agresor, para tratar de entender si aplica o no en sus características a los perfiles esperables de agresores sexuales o a los perfiles esperables de otro tipo de agresores. ¿Sí? Por eso hablamos de criminología especial, no de una criminología abierta a cualquier tipo de acto criminal. Esta criminología es la utilizada en investigaciones y en operativos, por ejemplo, vinculados a casos de feminicidio. ¿Ok? Los mitos que entorpecen la investigación en los casos. Cuando nosotros investigamos en este tipo de casos, y acá quiero hacer una aclaración, el psicólogo especializado puede investigar en dos aspectos. Yo soy perfiladora criminal, pero aparte soy perito especializado en violencia. Por consiguiente, investigo en dos terrenos. Investigo en el terreno, diríamos, de lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, que tengo que hacer previamente a labrar el informe judicial, y también investigo cuando estoy en un operativo donde un equipo especializado interdisciplinario criminológico me llama para preguntarme o asesorarse de conductas esperables de este tipo de perfiles. ¿Ok? Entonces, hay mitos de nuestra parte especializada que pueden entorpecer este tipo de investigaciones, por eso es tan importante. Por ejemplo, uno de los mitos que nosotros manejamos y arrastramos en realidad como, diríamos, especialistas es que únicamente deba corresponder el acto al orden de las deviaciones o perversiones y todo lo que en tales dispositivos socioculturales se vuelca. O sea, a ver, desviación conductual no necesariamente tiene que ser en todos los actos y en todos especialmente los casos, perversión, ¿ya? Y tienen que saber hacer un diagnóstico diferencial entre una cosa y la otra. Desviaciones pueden ser circunstanciales. La perversión tiene un mantenerse en el tiempo y a su vez la perversión nos habla de un enlace más directo con un trastorno de personalidad, ¿sí? Con elementos mucho más sádicos, por ejemplo. Otro mito, que sean anormales, ¿sí? Esperar ver en ellos indicio siempre, ¿sí? O sea, hay aspectos de personalidades que vulneralizan a la personalidad de un sujeto quizás señalado como posible inculpado, ¿sí? Que de alguna manera no conforman, o sea, no configurarían lo que nosotros interpretaríamos como un patrón formal esperable, por ejemplo, de un agresor sexual, y sin embargo, en esa persona, con esa historia de vida, bajo esa circunstancia, sí lo puede transformar en uno. ¿Ok? Ya. ¿Se cortó? No sé si se le escucha. Ok, estoy aquí. Se disparó la cámara. ¿Ok? Bien. La humanidad contiene desde el origen de los tiempos la perdurización del abuso y el maltrato sexual. ¿Ok? No es algo de nuestra era. Lo que sí es de nuestra era, y tiene que estar ayornado a la era en la que lo analizamos e investigamos, es el acto del maltrato y el abuso sexual, diríamos la vejación, la prostitución, la explotación, pero a la era, esas figuras tienen que estar ayornadas a la era. Pero horrorizarnos frente a esto no tiene ningún sentido, porque esto ha pasado lamentablemente desde los orígenes de la humanidad. No es, por supuesto, un no conformarse, pero sí es tratar de entender que tenemos que estar a la par de la era en la que estamos ayornando el acto criminal que investigamos especializadamente. En este caso,
el feminicidio. Acuérdense en que el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Ok? El tiempo que pasa es la verdad que huye. Violencia sexual desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué sucede cuando nosotros pensamos en las figuras de los feminicidios asociadas específicamente a lo que vendría a ser, diríamos, las políticas, ¿sí?, criminológicas especializadas para poder prevenir a las poblaciones? Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que estiman, por ejemplo, que ya en el 2015 alrededor de 150 millones de mujeres y 33 millones de hombres menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzadas o fueron víctimas de otra forma, de otros tipos de abuso sexual. Entonces, fíjense qué fenómeno internacional al que accedemos, que por supuesto no es para decir, ¡ay, qué suerte! Es internacional, no nos pasa solo a nosotros. No, es para tomar conciencia de la supradimensión de este fenómeno y poder empezar a trabajar en criminologías especializadas abocadas a la prevención y a los programas de política criminal especializada a nivel nacional e internacional. Cuando yo les hablaba, propongan un espacio internacional de debate tipo La Haya que tenga que ver con los aspectos del género y con los aspectos de los feminicidios, para poder intercambiar entre países. No lo hay. Lo único que contamos es con el Tratado de Belén do Pará y algún tratado más de la CEPAL muy antiguo, ¿ok? Es muy difícil que el mundo se ponga de acuerdo con estos elementos porque tenemos el factor cultural, pero quizás puedan empezar a hacerse cosas que sí sean generalizadas, valga la redundancia con relación a la palabra género, para poder ayudar a cada vez más mujeres y más niñas en todo el mundo, no solamente desde nuestras prácticas concretas locales, ¿ok? Bien, acuérdense que existe entonces una epidemiología criminológica que analiza las escaladas de subida internacional de los actos criminales según el tipo de criminología especializada en función de la que estemos estudiando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? A ver, Perú. ¿Sí? ¿Bien? Bien, Patricia, Lisbeth. Bien. Seguimos, entonces. Ok, ya. Rosa, gracias. Perfecto. Ya, porque yo también soy estudiante. Ustedes saben que todos estudiamos hasta el día que partimos de este plano. Y yo también soy estudiante y conozco bien e interpreto cuando voy muy rápido. A mí me apasiona mucho el tema, soy una estudiosa y una investigadora de la temática, y a veces no me doy cuenta que si uno está como estudiante, a veces no le da el tiempo. Entonces les voy preguntando para poder ir acompasando, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son las características de la violencia sexual? O mejor dicho, ¿cuáles son las características de la violencia sexual que se contemplan desde la criminología especializada sexual? Representa una expresión de poder. Dentro del ámbito criminológico, el poder es un vector muy, pero muy importante. Porque dentro de lo que es el acto criminal, el poder es un elemento, ¿sí?, que está presente, les diría, en casi el 99,9% de los casos, ¿ok?, que involucran un acto criminal y que involucran lo que en criminología se conoce como la ganancia criminal. Aquí nosotros hemos tenido muchos acontecimientos de desaparición de menores y aparición de los cuerpos de las menores posteriormente, ¿ok? Y este elemento no es un elemento menor, porque cuando se va a las escenas, la primera pregunta que se realiza es, ¿cuál fue la ganancia del victimario? Porque si el cuerpo aparece sin haber sido vejado o violado, pre o post-mortem, para el punto de vista criminológico, no existe una ganancia, ¿sí?, beneficio criminal del acto. Se hacen cálculos desde otro lugar, ¿ok? Y esto es para que tengan una idea de cómo se comprende distinto el fenómeno, pero de manera complementaria a todas las otras líneas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde nuestra especialidad, ¿ok? Entonces el elemento poder frente a este aspecto es muy importante,
Porque en realidad el criminal en general, y más al agresor sexual, lo que le interesa es sentirse en poder frente a su víctima, someterla. Si aquí en este momento parece, esto es una broma que yo les hago a las alumnas mujeres siempre, y le digo, aplíquenlo, y me dicen, no, gracias, no lo quiero aplicar, pero en realidad si lo aplicaran, pasaría. Si en este momento pareciera un violador, si yo fuera caminando por la calle y me cruzara con un violador, el violador me va a atacar en un 99% más de posibilidades si yo huyo, disparo y no lo enfrento. Mientras que si yo me doy la vuelta de golpe, lo enfrento y lo miro a la cara, el violador se desarma desde el punto de vista psicológico. Y ustedes me dirán, ¿qué viva? ¿Quién lo hace? ¿Quién se anima? Bueno, pues funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque en el agresor sexual y especialmente en el violador circunstancial a nivel público, lo que se busca como ganancia en la mente de ese sujeto es la sorpresa. Si la víctima no se siente sorprendida, si la víctima no lucha, si la víctima acepta o si la víctima no enfrenta, para el agresor sexual, desde el punto de vista del parámetro del poder o de lo que es el parámetro de la expresión de poder, no tiene sentido la ganancia sexual que va a recibir, o mejor dicho, la ganancia delictiva que va a recibir a cambio de atacar sexualmente a su víctima. Si ustedes se enfrentaran a esa persona en ese momento, esa persona desaparece. Porque es una característica propia del perfil criminal especializado de los agresores sexuales. Por eso la expresión de poder es un parámetro criminógeno que se analiza especialmente en este tipo de perfiles y no en otros, ¿sí? Por otra parte, elige especialmente a quienes, a la víctima que interpreta que por naturaleza, tanto mujer, y por eso mujer, o niña o niño, no se va a saber defender pasiblemente como corresponde en esa circunstancia. O si se quiere defender, va a poder vencerla en lucha. ¿Ok? Bien. Sintetiza varios poderes. El del género dominante. Acuérdense del machismo. Conjugado con el que otorgan las características propias de cada sexo. La edad y su influencia directa sobre quien aún no alcanza la plenitud. Bien. Y con ello emana autoridad sobre el otro. Cuando estamos hablando de características de violencia sexual, siempre está presente la asimetría de poderes a favor del agresor. Porque lo que necesita es la manipulación psicológica de la víctima. ¿Ok? Entonces, esa manipulación psicológica puede ser de dos tipos. El primer tipo tiene que ver más con manipulación psicológica por condición de contacto. O sea, una manipulación psicológica que acceda a la misma por conocimiento de la víctima a nivel privado. Caso, abuso sexual infantil por parte de algún integrante familiar. Y si no, tenemos el otro caso donde en realidad, de alguna manera, el acceso, ¿sí?, de alguna forma, tiene que ver con ejercer la autoridad desde lo violento, porque en realidad conoce a la víctima en esa circunstancia. Pero como le interesa ejercer poder al mismo tiempo, la autoridad la impone, ¿sí? No se la gana. En los casos de abuso sexual infantil especialmente, la autoridad psíquica y el dominio mental sobre el menor no es solamente por edades cronológicas. Principalmente tiene que ver muchas veces con que el adulto, frente al menor, en realidad, se gana la autoridad. Y el niño que es abusado sexualmente, por eso reconoce positivamente a su agresor sexual. No lo rechaza. Le tiene más respeto y más cariño que a cualquier otra persona. Este es un elemento no menor de las criminologías especializadas al servicio de los perfiles psicológicos en crímenes sexuales. Resulta importante tomar en cuenta también la dinámica con la que el contacto físico es percibido y valorado de acuerdo con el grupo social que lo juzga, variando de acuerdo a la cultura
la ideología y la época. Acuérdense el revuelo que existió a nivel mundial cuando empezó a existir toda una política de poder prevenirnos de los piropos sexualizados e hipersexualizados dichos hacia mujeres y niñas en la vía pública. Tiene que ver con esto. La costumbre cultural de los países del mundo tiene que abocarse a un límite y a un control también. Porque en eso de las costumbres y de lo que está no mal visto, entran también elementos del orden psicológico especializado que pueden hacerle más atractiva y fértil el terreno o el escenario a posibles agresores sexuales frente a sus víctimas. ¿Ok? Bien. Vamos a ir rápidamente ya a las características del delincuente sexual. ¿Sí? Estos son aspectos que están relacionados con los abusadores, ¿sí? Recordando que no son terminantes en todos los casos, ¿ok? De alguna manera son aspectos más del orden general, lo que vamos a hablar. Voy a hacer un mapeo, porque esto es, a ver, son disciplinas que pueden llevar 17 años de investigación, solamente una disciplina, especializada solo en agresores sexuales, ¿ok? Bien. Rasgos genéricos. Dificultad para establecer relaciones de pareja adecuadas, duraderas y satisfactorias con personas del otro sexo. Experiencias sexuales precoces con niños de su edad o han sido abusados por adultos o niños. Este aspecto no necesariamente, ¿ok? Depende muchísimo de los elementos positivos psicológicos que tenga la persona que haya sido abusada. En algunos casos se da, no en todos. Madre represiva, posesiva, excesivamente crítica, que anulaba las iniciativas y los intentos de independencia cuando estamos hablando siempre de agresores varones. Ausencia de una imagen paterna adecuada. El varón, el padre está anulado, se lo chupó la madre al padre. O sea, la madre es como que lo bloquea al padre en su acción. El padre, psicológicamente desde el punto de vista dinámico, es la representación de la ley, de lo que no se debe hacer. Y eso no está presente. El padre está ocupando un espacio físico, pero no presente desde el punto de vista de la construcción psíquica de ese niño o de ese adolescente. Y vamos a tener seguramente un descontrol que es muy probable que vaya a emerger después desde el orden de lo sexual. ¿Ok? Acuérdense que el papá es el primero en obligar a los niños, y más cuando son hijos varones, a que vuelvan a la cama de ellos y no se metan entre medio del papá y la mamá. Porque la cama del papá y la mamá es el mundo de los adultos pareja, y él no puede introyectarse en el medio. Es la primer negación que se le hace a un niño, ¿sí? Es el primer límite incestuoso que se le pone, y tiene que poder respetarlo. Cuando ese límite no estuvo habilitado, ni siquiera apareció, estamos frente a un sujeto que no necesariamente va a desarrollar una agresión sexual serializada, pero es muy probable que unido a otros elementos pueda tener una cierta vulnerabilización a contar a futuro con la constitución de un perfil de agresor sexual si se unen otros aspectos. ¿Bien? Ausencia de la imagen paterna, frustraciones importantes que los han conducido a depresiones. Esto no es un elemento menor. Cuando nosotros vemos agresores sexuales de más de 45 años, hay que analizar a ver en qué momentos clínicamente pudo haber transitado episodios depresivos, melancólicos, donde en realidad se sentían mal, no sabían qué hacer, se aburrían con demasiada frecuencia, y de una manera muy extraña para ser adultos, etc. Porque estos elementos son prodromales. ¿Qué quiere decir esto? La palabra pródromo quiere decir antecedente o semilla inicial en el ámbito clínico forense. Entonces, son como semillitas que uno fue tirando previamente en el terreno hasta que surgió algo. ¿Y qué surgió? Atacó a un menor sexualmente.
¿Y por qué? Porque es muy probable que también en un punto fuera la manera que interpretó ultrapatológicamente, ¿no? Y no justificable, que iba a recibir la adrenalina que estaba necesitando para cortar esos episodios depresivos o melancoliformes. ¿Ok? Así que cuidado, aprendan a ver todo el cuadro completo, ¿sí? Porque eso les va a dar muchos materiales importantes para la investigación. Dificultades para encontrar satisfacción en las relaciones, ¿sí? O situaciones normales o cotidianas de pareja. Son sujetos que por lo general potencialmente se aburren de la relación de pareja y necesitan otras relaciones, otro tipo de planteamiento. Yo tengo una de mis frases que he hecho justamente en base a esta línea que plantea que en muchísimos casos la infidelidad de las parejas entre sí está vinculada a una depresión no tratada a tiempo. La persona se deprimió y sale a buscar una aventura, que se ve mucho más comúnmente en varones que en mujeres, con el objetivo de poder salirse de la realidad chata, plana, angustiante, que sufre, de la que no sabe escapar. No lo justifica, pero nos da elementos para poder prevenir por este lado. Dificultades, de alguna manera, por su pobre capacidad de autocrítica. Pueden parecer severos y serios por el momento de controlar o juzgar su propia conducta, ¿sí? Pero son excesivamente a nivel interno indulgentes. Se muestran frente al mundo externo como ultramorales, cuando en realidad, verdaderamente, no lo son. En realidad, esa demostración de ultramoralidad es una faceta enmascarada, ¿sí? Para poder tapar lo que realmente contienen en su entorno, que es un altísimo nivel de perversión, o algo que se oculta atrás de esas características. Por ejemplo, hay muchísimos casos de abusadores infantiles, maestros o profesores, donde en realidad encaja perfecto el perfil. ¿Por qué? A la función que cumplen. Porque de mañana son los profesores perfectos, los instructores perfectos, medidos, controlados, que venden a la población con la que trabajan diríamos, un modus vivendi correcto, asociado a lo que ofrecen como educación, etcétera, y después, por detrás, existe un submundo de oscuridad, ¿sí? Vinculado a actos muy complejos a nivel de lo que es la criminología sexual, por ejemplo. Son muchísimos los casos, inclusive deben haber visto en muchas películas y demás. Bien. Vamos a hablar un poco, en términos también generales, del modus operandi de agresores sexuales. ¿Cómo operan? La mayoría de las víctimas son mujeres atacadas en casi todos los casos por hombres. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé de la investigación que había empezado hace muchísimos años, que la sigo porque son eternas, sobre asesinos en serie y sus mamás, me encontré que en realidad, más que asesinos serializados, son feminicidas serializados? O sea, son reiteradores o reeditadores de la conducta homicida de manera compulsiva, utilizando a la mujer como víctima siempre, a través de ejercicio de poder y de odio contra su cuerpo, contra su función, contra sus características. O sea, eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta, ¿ok? Esta predominancia del agresor masculino se debe a diversos factores. ¿Por qué son más hombres contra mujeres que mujeres contra varones? Un mayor impulso sexual en el varón. Acuérdense de la neurocriminología, ¿sí? Derivado de la cantidad de testosterona en la sangre, hormona esteroide del grupo andrógeno, pertenece a los varones, que no puede ser asimilada correctamente por el organismo. El uso de comportamientos violentos frecuentes. El varón siempre, por un tema de educación, por eso tenemos que prevenir desde la equidad, los nenes también pueden jugar con las cocinitas y las nenas al fútbol, el uso de comportamientos violentos frecuentes y el aprendizaje de beneficios que se obtienen de ello durante el proceso de educación social de los varones. El varón es como que está más acostumbrado a juegos de mano, etcétera, y hay como una asociación que se le va instalando culturalmente de que la violencia física es más esperable en el varón que en la niña. ¿Ok? Por supuesto que no es buena ninguno de los dos,
pero el varón tiene como esta predisposición marcada desde lo antropológico. Complejos que limitan su identidad sexual, lo que puede propiciar el interés en la exploración de diversos estímulos sexuales para superar la situación. ¿Qué sucede con, por ejemplo, los asesinos en serie, que tienen característica, en su total más del 90%, feminicida? Que sus madres eran tan castradoras que no les habilitaban poder llevar adelante un desarrollo de su vida sexual normal. Entonces comienzan a aparecer, por consiguiente y por consecuencia, ¿sí?, diríamos, las perversiones. O sea, el uso de otros métodos para poder autosatisfacerse sexualmente. Y acá tenemos el nacimiento de pequeños grandes monstruos, que después pueden empezar a ramificar sus conductas por otro tipo de circunstancias. Exigencias socioculturales que imponen estereotipos asociados a un impulso sexual fuerte, olvidando aspectos sentimentales, psicología emocional, inteligencia emocional, cero. No se los promueve en cariño, en confianza desde el núcleo familiar. La madre ya falla con eso, son bajos en empatía y solamente se vinculan con el objetivo de obtener un beneficio sexual. El respeto y los compromisos sociales. ¿Ok? Que ahí también tienen que ver con todo este modus operandi que pueden utilizar los agresores y por qué eligen el tipo de víctima que eligen, más vulnerable, diríamos, o elegida por predilección por vulnerabilidad, dentro de las poblaciones que eligen para atacar con móviles de violencia sexual, ejercicio de poder violento y ejercicio de la violencia por odio contra el género femenino de mujeres y niñas. Yo creo que por aquí, a ver cómo estamos. Hola, hola. Se escucha. ¿Sí se escucha? Ok. A ver, me voy a fijar cómo están en chat. Aguárdenme un segundo, por favor, que estoy con este tema. Ok. Bien. Vamos al chat. Ya. Tengo 26. Muy bien. Tumbes Perú presente. Ya, Ingrid, saludos. Bien. Ya. Estamos 21:09. Vamos a hacer, si quieren, un cortecito hasta las 21:15, ¿les parece ok? Yo voy a arreglar mi trípode, ¿ya? Mientras tanto, ¿sí? Y un descansito. Y voy a seguir. Excelente, muchas gracias. Voy a seguir un poquito más con dos aspectitos que me faltarían. Dentro de la violencia de género, ¿cómo tipifica abuso sexual infantil? Que se denomina ASI en el ámbito especializado, y cómo tipifica dentro de lo especializado el perfil del ofensor incestuoso. ¿Prefieren que ya lo diga ahora y el corte no lo hacemos y pasamos a las preguntas? ¿Les parece bien? Capaz que van a preferir, me parece. ¿Ya? Sí, ok, bien. Bien. Dentro de violencia de género vamos a tener por victimología forense dos grandes terrenos. El terreno donde la víctima es mayor de edad y el terreno donde la víctima es una menor de edad. La victimología forense marca un concepto que es muy específico de la criminología, que plantea que las víctimas, no existen víctimas inocentes. La única víctima inocente pura totalmente, desde el punto de vista victimológico y criminológico, es la víctima infantil. La víctima adulta, ustedes me dirán, bueno, pero a ver, la mujer que recibe un feminicidio, que es víctima de un feminicidio, no, a ver, no lo ha propiciado. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia victimológica forense, se plantea que si bien no lo propicia, hace determinados comportamientos o cosas, que no es lo de la pollera corta y todo eso, no se me vayan por ahí porque no tiene nada que ver.
atrae al victimario de una manera inconsciente, sin saberlo. Por eso es tan profundo el trabajo que se tiene que hacer en género. ¿Ok? ¿Me comprenden? Porque ya, si yo no educo a las mujeres de una manera especializada en género, las mujeres tienden a desarrollar conductas que les parecen muy simples, muy llanas, muy básicas o muy esperables para las mujeres, que atraen muchísimo a los victimarios y a los feminicidas, especialmente como agresores sexuales. Es mucho más complejo de lo que creemos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos entonces también de abuso sexual infantil, ¿sí? Por ejemplo, cuando son poblaciones infantiles, y hablamos entonces ahí sí, menores, victimología, forense, víctimas 100% inocentes. Cuando hablamos de víctimas adultas, hablamos de una cierta responsabilidad, consciente o inconsciente, porque muchas veces puede ser una responsabilidad habilitada, donde lamentablemente la mujer vuelve al núcleo donde se la mancilló, donde se la violentó, donde se la violó, ¿sí? Que por supuesto no la culpabiliza legalmente, pero desde el punto de vista de la victimología es un elemento que tiene que ser analizado, no para hundirla, sino para protegerla más desde lo legal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hay cientos de niñas, ¿sí?, que son abusadas sexualmente por sus padres, por sus padrastros, por sus tíos, por sus vecinos, o algún otro varón de su entorno cercano, ¿sí? Por lo menos en mi código penal, ¿ok?, actual, el nuevo código del proceso penal, el CPP, nuevo, actualizado y rectificado a nivel de las leyes de género, no está expresamente prohibido el incesto. Y esto cáiganse para atrás, ¿sí?, como construcción psicosocial y cultural. Si nosotros analizamos la figura del pater familiae en el Código Penal uruguayo, nos encontramos con que si existe abuso sexual infantil dentro de un núcleo familiar, solamente, sí, solo sí, se puede denunciar si hay constatación desde afuera de ese núcleo acerca de alguien que vaya y lo denuncie. ¿Ok? Porque en realidad interpretan que si nadie mueve un hilo ni denuncia, es como un acto del orden privado que no puede ser intervenido de manera directa, de oficio, de forma de intervención inmediata. Tiene que ser atravesado por un tercero, cuando en realidad es algo terrible, porque terminamos habilitando de alguna manera que si el clan está cerrado y nadie sabe nada, eso quede sin ningún tipo de intervención fehaciente, ¿sí?, con todas las connotaciones que trae no trabajar en abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es uno de los gérmenes, de los flagelos potenciales, que después va a derivar en un sinfín de circunstancias criminales, como por ejemplo, ni que hablar la violencia doméstica, ni que hablar el feminicidio derivar en prostitución, la prostitución derivar en trata de mujeres y de niñas, y a su vez en consumo de sustancias. Todos estos 5 elementos están vinculados, y en realidad lo que sabemos hasta el día de hoy es que las niñas nacen, y cuando nacen en un núcleo familiar donde todas las mujeres fueron abusadas, y ellas volverán a ser abusadas, si se dan determinadas circunstancias en esas vidas, es muy probable que tengan más vulnerabilidad a caer en redes de prostitución y de utilización como si fueran objetos por otros hombres, que otro tipo de niñas con otras realidades anteriores. Entonces, cuidado con estos elementos, porque lo que nace en lo privado puede transformarse en un monstruo público a corto plazo o a no muchas generaciones de distancia. ¿Ok? Eso se llama criminología prevencionista o política criminal. ¿Ya? Lo que acabo de plantear. Bien, cuando hablamos de ofensores incestuosos en los casos de abuso sexual para niñas y adolescentes mujeres, se considera el perfil más complejo dentro de los delincuentes sexuales. A su relación con la víctima, ¿por qué? Porque su respeto es ganado. Se gana a la víctima para ponérsela de su lado y su víctima lo ama, lo quiere, y no necesariamente configura un Estocolmo. ¿Ok?
así como considera, de alguna manera, desde el punto de vista legal y criminológico, el ofensor de mayor gravedad, de mayor efecto contraproducente, a corto y a largo plazo, porque está oculto, porque a su vez, desde el punto de vista clínico forense, son psicópatas, tienen un narcisismo ultrapatológico y son extremadísimamente hábiles en sus testimonios, en sus discursos y en la manera de manejar sus modus operandi frente a la población, porque es un atacante sexual que no ataca de manera aleatoria a personas desconocidas que no lo esperan. Ataca a quien lo reconoce, lo conoce y a su vez elige como víctima a quien más cerca tiene. ¿Ok? Es por ello que es necesario entender cómo la conflictiva del agresor se fusiona con la patología familiar que ya nace en la víctima perteneciente a ese núcleo. La patología en realidad ya está presente en ese núcleo. ¿Se acuerdan el padre que no ponía la ley incestuosa inicial? Bueno, de eso nos estamos refiriendo. Y aparece lo que se llama muchas veces en estos núcleos familiares un síndrome de acomodación. La primera mujer que fue abusada por un ofensor incestuoso dentro de la familia va a ser la abuela de la próxima que va a sufrir violencia doméstica, y esa va a ser la abuela de la que seguramente a futuro va a terminar, si no acompañan a ese núcleo a través de ese síndrome de acomodación, ejerciendo la prostitución o terminando en una red de trata de blancas, ¿ok? Puede darse o no, pero estoy marcando hipótesis, ¿sí?, de seguimientos o de lineamientos vinculados a, diríamos, los posibles acontecimientos criminológicos que se pueden gestar en función de las adulteraciones vivenciales y de las formas de vivir y de las formas de habilitar o no determinadas costumbres cotidianas que terminan desplegándose o configurando delitos sexuales a futuro o víctimas que de alguna manera van a atraer a los delictores sexuales de una forma muy especial, porque ya lo traen instalado en sus historias de vida. ¿Bien? Por eso tenemos que educar en prevención de violencia de género y de respeto a la mujer y a la niña, principalmente. ¿Sí? Hay que partir, por consiguiente, de los factores de riesgo, ¿sí?, y principalmente hacer políticas de prevención en las familias pasibles de poder sufrir incesto y poder estar sufriendo el síndrome de acomodación. El incesto es un flagelo transgeneracional. Si la abuela lo sufrió, la bisnieta de esa abuela, ¿sí?, va a tener seguramente consecuencias de repercusión, porque este tipo de figuras tiene repercusiones tremendas a nivel transgeneracional. Y cuando se sale de la transgeneracional dentro del árbol genealógico, ya pasamos a la órbita de lo social. Y si se sale de la órbita de lo social de esa población, vamos a pasar a la órbita de lo continental y así de lo mundial. Recuerden que esto tiene que ser analizado multicausalmente. ¿Sí? Bien. Los riesgos que existen en las familias de poder sufrir circunstancialidades de incesto son distanciamiento emocional, familias donde la confianza no existe, sistema familiar cerrado y secreto, una doble vida, familias que existen paralelas sin conocerse mutuamente como familias con un mismo pater family al mismo tiempo. Pobres relaciones de madre-hija, se fomenta la triangulación. Acuérdense de aquella mamá que tenía un niño, ¿sí?, y pasaba a ser la mamá del papá y la mamá del niño, porque el papá competía por el amor de la madre con su hijo. Triangulaciones. Confusión de los roles en la familia entre niños y adultos. ¿Quiénes ponen los límites? Está intercalado. Madres no asertivas, que tienen dependencia emocional enorme, mujeres niñas, no evolucionaron psicosexualmente, han quedado en una posición infantilizada y ejercen su rol de madre desde un lugar más infantil que materno adulto. ¿Sí? Matrimonios deteriorados, escasez de intimidad, que no es solamente la sexual,
es el poder en ese núcleo familiar, en ese clan vivencial, compartir aspectos no tan bonitos y que nadie nos juzgue por lo que digo y por lo que hago. Y pobres estados internos de comunicación e interrelación entre las partes del clan o núcleo familiar que está sufriendo esta circunstancialidad. En la violencia de género también tenemos, ¿sí?, todo tipo de violencias a la construcción social de lo que significa ser mujer, donde se la cosifica. Y cuando hablamos de la cosificación, también podemos, con respecto a victimología forense asociada a adultos, crímenes ejercidos sobre adultos, en este caso también aplicado a adolescentes, lamentablemente, nos encontramos con la trata de mujeres para la explotación sexual, donde la mujer queda en una posición de objeto netamente sexual, ¿sí? Y hay un borramiento de todos sus derechos, no solamente como mujer, principalmente como mujer, pero también como ser humano. Un número importante de mujeres son trasladadas muchas veces hacia países como España, Italia, donde son sometidas a condiciones de esclavitud para satisfacer sexualmente a clientes varones de esos países. Hoy por hoy también se están sumando los famosos tigres del Asia, que así se llaman, que son países del Oriente, donde en realidad esto es impresionante. ¿Ok? Bueno, hasta aquí estaríamos. A ver cómo están. Aguárdenme, a ver. ¿Aló, los escucho? Pueden, si quieren, abrir sus micrófonos. Yo les he mandado materiales. Súper, me ponen bien. Cuéntenme, a ver. Ya, muchas gracias. Yo les he mandado materiales. Muchas gracias a ustedes, un grupo hermoso. Yo he mandado mucho material, tienen materiales especializados para trabajar sobre la temática. Ya, miren lo que les voy a mostrar. Aguárdenme, muchas gracias, muchas gracias. Esto es uno de mis orgullos que recibí el año de la pandemia. ¿Ya? Esta es la constancia que me envía, ¿sí?, de reconocimiento, ¿sí?, por justamente ser la única perfiladora criminal en Latinoamérica, mujer, ¿ok? Y está firmada por el director del Departamento de Investigación Criminal del FBI y también por el aval de la Escuela Institucional de México de Investigación Criminal, que trabaja con su sede en México, específicamente, miren dónde, en Ciudad de Juárez, que está mi colega especializado perfilador, el doctor Alfredo Velasco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se las quería mostrar porque ya no deben haber visto alguna así una vez, y en realidad compartirla con ustedes porque sé que hay mayoría de mujeres en la sala. Gracias. Y bueno, capaz que las convido a que se tienten a poder empezar a especializarse como lo hice yo desde aquí, desde mi país, que cuando iniciamos con todo este movimiento en mi país, lo iniciamos desde la nada, y Uruguay no era para nada presente en las convocatorias forenses, criminológicas internacionales, y ahora, gracias a Dios, puedo ir a representar a mi país por ese lugar. Así que las convoco, las incito, les instalo el movimiento, ¿sí?, para poder también contagiarse sanamente de esto y que se transformen en profilers internacionales, criminales, y que puedan ayudar en distintos fenómenos criminales, no solamente, por supuesto, en los más tipificables, sino también en especializados, como por ejemplo lo es el feminicidio, y lo es los crímenes terribles que se ejercen contra mujeres y niñas en todo el mundo. Espero que les haya gustado. Si quieren hablar. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama la especialidad? Me pregunta Lorena. En realidad la especialidad es perfilación criminal,
¿Ya? Yo me especialicé primero en perfilar todo lo que vendrían a ser varones serializados en comportamientos feminicidas, y después hice especializaciones en la parte de género. De hecho, actualmente ya me estoy formando en una maestría. A ver, no lo voy a decir por ego, ¿ok? Y no se asusten y prepárense. Si les gusta, hay que tener muchos posgrados y muchas maestrías. Y hay que estudiar mucho, ¿ok? Porque si nosotros estamos en el área de la psicología, tengo que conocer lo que es la mente criminal por dentro. Y es multivariada. Yo voy a hacer una segunda maestría, sí, diríamos que tiene que ver con género actualmente, pero tengo algunas más subespecializadas en otras temáticas, siempre vinculantes al tema de la violencia, diríamos, contra las víctimas, ¿no? ¿Verdad? Obviamente. Sí, ya, tienes perfilación criminal, o puedes especializarte en la parte criminalística o criminológica. Si te interesa la parte dinámica, es más la criminología que la criminalística. La criminalística en realidad trabaja con equipos técnicos especializados, como por ejemplo el físico forense, el CSI forense, ¿ok? Cuando en realidad nosotros trabajamos más con todo lo que es la parte legal y policial, ¿ok? Y la parte obviamente criminológica, que es la parte de investigación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quedamos en comunicación. Recuerden que yo estoy a través de todos los medios, diríamos, de redes sociales. Se pueden contactar conmigo por Facebook, por Instagram, por mail. Ya pueden entrar a mi página, suscríbanse, ya vi muchísimos que se le han dado like. Gracias, Lady, muchísimas gracias, Corina. Espero que les haya gustado, ¿ok? Capaz que quedaron con sabor a poco, pero bueno, las invito porque van a haber muchas más propuestas en breve para este año. Seguramente pueda trabajar si les interesa y si es de su interés, gracias a todas ustedes. Algún tipo de formación Quicksilver rápida en 3 o 4 encuentros de perfilación criminal aplicada a agresores sexuales o a feminicidas, varones específicamente, si les interesa, y ahí podemos trabajar alguna parte relacionada con psicopatías, psicópatas y trastornos de personalidad especialmente agravados. ¿Sí? Si les gusta, pídanlo, solicítenlo y lo podemos preparar y formar para ofrecérselo a todos ustedes. Acuérdense que esta semana, que inicia abril, todos los miércoles, a partir de las 18 horas, vamos a tener la propuesta de Renace Mujer, Fundación de Perú, que trabaja con mujeres que sufren violencia doméstica, donde voy a estar presentando mi proyecto Brújulas, que deriva también del proyecto Faros, que fue un proyecto que yo tuve aquí en el Uruguay, donde les voy a estar enseñando cómo transformarse ustedes en brújulas de orientación para, diríamos, toda la, formación en el ámbito de orientación de vida y correspondiente en violencia de género. Ya, no, me dicen 18, no. Empieza el primer miércoles de abril. Ya, está bien, puede ser esa fecha, ¿ok? Primer miércoles de abril y voy los miércoles de abril. Ok, bien. Los 4 miércoles de abril yo voy con proyecto Brújulas abierto para toda la población, técnicas especializadas como ustedes, operadores comunitarios y personas sin formación, ¿ok? Todos pueden participar, el objetivo es tener poblaciones de todo tipo, porque Brújulas persigue eso, que haya formadores especializados que formen posteriormente y que multipliquen, y que hayan también legos o personas civiles sin formación ninguna que aprendan a orientar y a llevar conducentemente a las personas que corresponden, que sufren esa desgracia y ese flagelo, ¿ok?, tan lamentablemente común en este momento, a los lugares debidamente pertinentes para que se las intervenga y se las acompañe. ¿Ok? Bien. Están todas invitadas, todos invitados. ¿Y qué más quería decirles? Bueno, ¿cómo pueden inscribirse? Ya, tienen que escribir a la página de Renace Mujer, de Renace Perú,
¿sí? Si no, pueden tomar contacto conmigo y yo se los paso a las personas que están organizando la actividad, y va a ser un Zoom webinar abierto. Todos van a poder participar, se va a pasar un link y van a entrar a esa plataforma donde voy a estar yo dictando la formación, ¿ok? La idea posteriormente es que puedan aprender a aplicarlo como programa, ¿sí? Y puedan difundirlo en sus países. Seguramente posteriormente, a futuro, vamos a tener una formación, ¿sí? Para promotores de brújulas, ¿sí? O formadores de brújulas, que ustedes puedan transformarse en un promotor de brújulas o en una formadora o formador de brújulas futuras. Y así multiplicar la cultura de la paz y de la armonización contra la violencia de género contra mujeres y niñas, ¿ok? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? A ver. A ver. Sí, suena bonito. Ya. Mira, el nombre ha surgido en una actividad que yo he tenido hace muchos años en contexto, ¿ok? Bueno, suena bonito, promotora de brújulas, exactamente, ya. 18 horas de Perú, sí, exacto, exactamente. Mira, entran a mi Facebook o a mi Instagram y ahí está mi muro, ¿ok? El afiche. A ver si se los puedo pasar por aquí. Ya, guárdenme. Chat, ya. Ah, ok, creo que por aquí, a ver. Ya, no. A ver. Esto no es. Ok. Aguárdenme. Compartir. Aguárdenme que ya voy. Ya les paso. Ya, creo que ya lo tengo. Ahí están viéndolo. Sí, sí se ve. ¿Lo ven? Sí, está muy hermoso el diseño. Ah, ok, ok, ok. Ok. Bien. Ahí pueden hacer captura de pantalla si están viéndolo desde sus móviles, o pueden directamente bajarlo, a ver si tienen el aula, y capaz que sí les pido que si quieren compartan en sus muros. Así los definimos, ¿ok? Ya. ¿Alguien me está escribiendo? Ok, ahí. Ya. Ok. Ya, ahora no me están viendo, ¿no, verdad? ¿Ahí me están viendo? Ah, ok, me ven, perfecto. Yo no las veo a ustedes, ni me veo a mí porque veo en la pantalla mía, ok, gracias, veo en la pantalla mía el cartel que acabo de compartir, ¿ok? ¿Sí? Bueno, a ver, Perú, ¿tienen alguna pregunta más? Hermoso grupo, muchas gracias por haber estado presentes, por compartir, espero que hayan quedado conformes, que les haya gustado, que les sirva. Lo más importante es que les tiene que servir y ser práctico y de utilidad, ¿ok? ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Han compartido creo que el link. Ok, ya. A ver si yo puedo volverme a ver. Ya, yo no me veo a mí misma. Ok, bien. Pero sí, no, ya, no sé. A ver si puedo salir. Ok. Miren, ya, no me veo a mí misma, pero me imagino que estoy saliendo relativamente bien.
Les quiero mandar un saludo enorme, no sé si Berta quiere comentarles algo, Berta o Eduardo, ya que nos esté faltando. ¿Aló? Profesora, ¿cómo está? Le habla Eduardo. No, profesora, todo bien. Gracias. Ingrid, gracias. Muchas gracias. Ya, que me digas que estoy guapa hasta ahora de la noche, después de todos los procedimientos donde he estado, es una maravilla. Gracias, Lorena. Un abrazo, hermosas y hermosos. Sepan que los quiero muchísimo, los respeto muchísimo. Gracias, Perú, hermoso. Lo amo. Quiero estar por ahí muy cerca, gracias a ustedes. Que tengan un bonito descanso. Y bueno, estamos en comunicación, tienen mi contacto, y a pesar de la distancia real, vamos a hacer lo posible para estar prontos con ustedes. ¿Ok? Les mando un abrazo gigante, los quiero y las quiero mucho. ¡Ah, ya! Ahí me estoy viendo. Los quiero y las quiero mucho. Muchas gracias por estar ahí. Las espero y los espero a todos en Brújulas, ¿ok? Y en próximas actividades que van a estarse enterando a lo largo del año, que vamos a estar haciendo. Estamos trabajando mucho en todo eso. Y siempre es para que se queden con formación e información práctica también, para poder trabajar en intervención real y en casos, ¿ok? Si uno ama lo que hace, lo hace siempre con todo el corazón y nunca nos equivocamos. Les mando un abrazo gigante. Síganme en mis redes, estoy en comunicación con ustedes, pueden comunicarse por los medios que deseen, y muchísimas bendiciones también para ustedes. Un abrazo, gracias. Perú, todas las áreas de Perú, Piura, Cajamarca, todos los que están presentes, Trujillo, ¿ok? Así que muy pronto estamos de vuelta en comunicación. ¿Bien? ¡Mua! Suscríbanse si quieren a mi canal en YouTube,